Aquí, en el Retiro de los Indios, muchas cosas cambiaron desde aquella fatal noche del 3 de junio de 2017, cuando Claudia Guerra Sánchez y sus dos hijas menores, Esther de 2 años y medio y Valeria Cardús Guerra de 6 años, perdieron la vida al ser arrolladas por un vehículo que, según testigos, era conducido con exceso de velocidad. Las víctimas salían de orar de esta iglesia cuando intentaban cruzar la vía Cereté-Montería. Doña Enid Pedrosa ha sido una persona víctima de los siniestros viales. Hace 6 años perdió a su hermana y a su sobrina, y el año pasado, en diciembre, perdió a su esposo en un siniestro vial. Los rastros que dejan los siniestros viales en la familia, hablemos de eso, doña Enid. Bueno, esto es una experiencia muy amarga, sin palabras. Te marca la vida, te la destruye y no tienes explicación, y el dolor que existe en tu corazón es inmenso. Pero tienes que seguir viviendo a pesar de eso, porque, como todo el mundo dice, la vida continúa y tenemos que seguir para adelante. Nadie entiende en el Retiro de los Indios cómo una mujer tan buena, humilde y entregada a los asuntos de la iglesia perdió la vida junto a sus hijas de esa forma tan brutal. Usted, que es una persona que yo conozco, que es entregada a Dios, entregada a la iglesia, ¿qué lectura le da que usted, o sea, los siniestros viales hayan cambiado su vida? Si hace 6 años perdió a su hermana y a su sobrina, y ahora en diciembre del año pasado pierde a su esposo. Bueno, ¿qué le digo? Es algo que no tiene explicación y no sé, no sabría darte la respuesta, pero desde la perspectiva de que tú estás en los caminos de Dios, tú pensarías, son pruebas. No sabría decirte si es verdad que es una prueba, pero si es una prueba, solo con la ayuda de Dios y con su amor y su misericordia la puedes superar, porque es algo que te cambia la vida, que no hay palabras para definir. O sea, es un cambio de vida desde todo punto de vista. Tú tienes un día tranquilo y con el pasar del tiempo, en la noche pierdes a tu hermana y a tus sobrinas, y sales con tu esposo a unas exequias y ni siquiera alcanzamos a llegar, porque al subir ese puente no sabíamos que tenía una curva, un puente en Punta de Llanes, Ciénaga de Oro. Entonces nunca habíamos ido por la vía, y yo acá presumo en mi ignorancia de que como nunca habíamos ido, el puente tenía una curva y él pensó que era derecho, y pues pegó contra la baranda y caímos 8 metros al fondo del abismo, y él perdió la vida en la ambulancia, y yo estuve más de 10 días en la clínica, muy en estado crítico, pronóstico reservado, pero gracias a Dios y a su misericordia estoy aquí con vida. ¿Qué podemos decir? Vamos a recordar un poco del accidente, del siniestro vial donde perdió la vida su hermana y su sobrina. Había una responsabilidad, caso diferente a este, que de pronto, si buscamos una responsabilidad, sería deficiencia en la infraestructura vial. ¿Qué recuerda de su hermana, de su sobrina? Bueno, esa noche recuerdo muy claramente que ellas salían de la iglesia, porque ellas asistían a una iglesia cristiana evangélica, y cuando cruzaron la calle las embistió el carro. La persona, pues hasta donde nosotros sabemos y creemos, aunque no se pudo probar, iba en estado de embriaguez y las embistió, quitándole la vida a ella inmediatamente, más tarde a la niña y el día siguiente a la otra. Y acá fue diferente porque fuimos nosotros, pero el dolor, eso sí, no tiene comparación. Es igual cuando pierdes a alguien a quien amas, a quien quieres, el dolor no tiene comparación, sino que las circunstancias fueron diferentes. En aquel momento alguien es quien les quita la vida a ellas, y acá pues nosotros fuimos los que nos accidentamos, tal vez no había señalización, no voy a acusar porque no recuerdo, pero sí sé que el puente tenía una curva y teníamos que doblar, y como no conocíamos la vía y esa mañana había demasiado neblina, presumimos que continuó derecho pensando que el puente iba derecho, y por eso nos pasó
el accidente fatal que nos ocurrió. Después del accidente, cuando se recupera, usted le dicen que las barandas del puente tenían unos problemas. Sí, un amigo que fue al lugar del accidente dice que había unas barandas que estaban fuera de la estructura. Esas son las que cortan el cuerpo de Jairo, una en el abdomen, en el tórax y otro en el abdomen. Incluso que cuando él ya le retiran la ropa en la morgue, él se le salen los intestinos de la gran herida que tenía en el abdomen debido a esas barandas que estaban por fuera de la estructura. ¿Usted está segura de que no había problemas de velocidad? Él no manejaba a altas velocidades. Sí, de eso estoy muy segura. No manejaba altas velocidades porque yo tengo un problema de riñón. Me han hecho 4 cirugías de riñón, entonces siempre manejaba de una manera moderada. Y estoy segura que no íbamos a alta velocidad, y menos subiendo, porque en primera uno no puede ir así a altas velocidades. Entonces, si íbamos a subir, tenía que ir en primera, y yo estoy segura que íbamos a una velocidad bastante moderada. Una vez yo recuerdo que usted me llamó como periodista y me dijo que estaban convocando una jornada de oración. No era una jornada de protesta, sino una jornada de oración, porque aquí en el sitio donde nos encontramos, en el Retiro Los Indios, en una calzada, en una vía, se estaban presentando muchos accidentes de tránsito, muchos siniestros viales, y usted convocó una jornada de oración. ¿Te recuerda eso? Sí, yo recuerdo, estaba aquí de párroco el padre José María Hoyos y el vicario era Luis Enrique Ruiz Kerguelén, y en la vía que conduce del Quemado hacia el Retiro hubieron muchos accidentes, perdieron la vida muchos jóvenes porque no habían resaltos, la vía no tenía señales de tránsito. Entonces convocamos a una jornada de oración, el padre nos colaboró, vino muchísima gente, tuvimos donaciones para el sonido, para todo, o sea, la gente fue muy colaboradora y asistieron muchísimo a eso, y gracias a Dios y a que la alcaldía prestó la atención, eso se solucionó. Colocaron resaltos, colocaron señales de tránsito, y pues afortunadamente han habido otros accidentes, pero con mucho tiempo de diferencia. Ya la cosa mejoró bastante, gracias a Dios y a la Virgen. ¿Qué piensa? ¿Que Dios la tiene para un mensaje, para cosas importantes en la vida? Porque fíjese que después del siniestro vial donde fallece su hermana y su sobrina, usted le toca asumir esa carga, sobrellevar esa pena, y luego viene lo de su esposo, y Dios la mantiene con vida, la mantiene de pie. Los primeros días cuando volví a casa, decía, bueno, ¿y para qué me quedé viva? Y empezaron a visitarme algunos amigos sacerdotes, y todos me decían, Enid, estás viva porque Dios tiene un gran propósito para ti. No sé qué será, pero prepárate, porque Dios te va a dar muchas bendiciones y Él te va a usar, y solo Él sabe para qué. Y estoy aquí esperando pues la voluntad de Dios, porque realmente mi accidente fue bastante difícil. Tuve una hemorragia en la cabeza, un trauma cráneo, muchos golpes, fractura en el brazo izquierdo, y definitivamente hoy estoy convencida de que Dios tiene un propósito en mi vida y que Él lo conoce, y aquí estoy esperando lo que Dios disponga y la voluntad de Dios. ¿Cómo recuerda a su esposo? Bueno, todas las mañanas le doy gracias a Dios por haberme regalado un ser humano tan maravilloso. Era protector, me cuidaba, porque como yo tengo tantos problemas de salud, me cuidaba, me protegía, me acompañaba a todas partes. Era un ser humano excepcional. Ha sido uno de los regalos más maravillosos que Dios me ha regalado, mi familia y Él. No tengo palabras para definir lo buena persona que era. Siempre estaba entregado a mí. Si me hospitalizaban, estaba conmigo, me llevaba al médico, o sea, estaba al pendiente 100% de mi vida. A veces siento que se abandonaba de Él mismo para estar pendiente de mí. Le doy gracias a Dios por haberme regalado un ser humano tan especial y maravilloso en mi vida. Me dice que ese día del siniestro, cuando él pierde la vida, no iban para una fiesta de toros, para una parranda, iban para unas exequias. Sí, íbamos para unas exequias. Yo salía de la novena de la Inmaculada Concepción y él me recoge. Y nos íbamos para Punta de Llanes a las exequias de la mamá de la esposa de un muy amigo de él. Íbamos para la misa, porque hacía poco, 15 días creo que se había muerto el papá del Señor, y fuimos también allá, cantamos la misa, pero en otro lugar, no en Punta de Llanes, sino acá por Rabo Largo. Canté la misa, me tocó las lecturas y todo, entonces íbamos en el mismo plan. Primero acompañar
a dar nuestro más sentido pésame a estos amigos y a colaborar en la Eucaristía. ¿Cómo ya hace 6 años que ocurrió el siniestro vial donde perdió la vida su hermana y su sobrina? ¿Cómo les recuerda a ella, a su hermana, a su sobrina? Bueno, ella era una persona muy buena. Sí, mi hermana era una madre abnegada, entregada y muy orante. Justamente ese día del siniestro en el que ella perdió la vida, había una persona de aquí de la calle muy grave, que todos decíamos que se iba a morir un jovencito. Al muchacho, él se llama Francisco, le decíamos Kikín. Ella me dice, él no se va a morir, ya yo hablé con Dios, él va a estar bien. Ella era muy orante, especial, entregada a su familia, a sus hijos, adoraba a sus hijas, mejor dicho. Era un ser humano maravilloso. Pero bueno, yo sé que hoy está en el cielo con sus hijitas y con mi esposo disfrutando de la presencia de Dios. Un mensaje para las personas que conducen vehículos, para las personas que conducen motocicletas, usted que le ha tocado vivir en carne viva estos siniestros viales, ¿cuál sería el mensaje, la recomendación? Bueno, yo le diría a las personas que conducen que ante todo, desde que salgan de su casa, se pongan en las manos de Dios, para empezar en las manos de Dios, y que sean precavidos, que sean responsables, que sientan el dolor de la pérdida de un ser querido, lo que le causan a otras personas a veces por irresponsabilidad. Entonces tenemos que ser muy responsables y prevenidos al conducir un vehículo, porque así como me pasó a mí que estábamos los dos solos, le puede pasar como cuando mataron a mi hermana, causar un accidente a veces por irresponsabilidades. Entonces tenemos primero que ponernos en las manos y en la presencia de Dios y ser muy responsables y precavidos por nuestra vida y por la vida de los demás.